¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie.
Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas, que es cuando una estrella llega a su fin en una fabulosa explosión, eran responsables de la creación de estos elementos pesados. Pero parece que no es solo eso. Algunos otros sucesos cósmicos, como la colisión de estrellas de neutrones, que son estrellas colapsadas superdensas, o algún tipo raro de supernovas, también podrían estar involucrados. Vaya, voy a buscar mis palomitas.